Bueno, les presentar entonces a Agustín Corbat. Agustín es físico y trabaja en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Así que, bueno, Agustín, te doy la palabra. Vale, muchas gracias. Me había quedado una breve introducción. Yo en este momento me desarrollo como jefe de trabajos prácticos acá en la Universidad de Buenos Aires, pero trabajo también como analista de imágenes, analista de bioimágenes y microscopista. El análisis de imágenes puede ser de cualquier tipo, va desde resonancia magnética, o sea, transmisión en campo claro, campo oscuro, fluorescencia, microscopía 3D, y formo parte del ABI, Latin America Bioimaging, y de Globias como analista de bioimágenes. Nada, acá hay un poco de mi historia. Me doctoré en la Universidad de Buenos Aires, hice un postdoc en el Karolinska Institutet y después empecé a trabajar como analista de bioimágenes en Estocolmo, en SciLife Lab, como parte de una infraestructura nacional, y volví en 2025 para desarrollarme desde Argentina como analista de bioimágenes. Bueno, como vamos a hablar de digitalización de imágenes, la primera pregunta que quiero responder es: ¿qué es una imagen digital? Y para eso les hago a ustedes las preguntas que antes los podía ver, ahora ya no los puedo ver, pero les quería preguntar a ustedes: ¿dirían que esto es una imagen científica? ¿Les parece que lo puedo poner en un artículo científico y decir, bueno, esta es mi imagen científica así como está? Acá están diciendo, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Escuchás, Sí, Agustín? te escucho. Están diciendo que Sí, le faltan algunos datos a esa imagen. Algunas perfecto. cosas. Le faltan varios datos. Sí, está faltando la escala, está faltando información sobre la intensidad, por ejemplo. Si empezamos a revisar cada uno de los canales, vamos a ver, por ejemplo, que en la parte oscura, en el fondo oscuro, acá todos los valores que sean iguales a cero están pintados de azules. Y pueden ver que está todo pintado azul. O sea, no tengo ningún tipo de información de el nivel, la variación que puede haber en las cuentas oscuras del fondo. Y otra cosa es que hay varios píxeles que están pintados de rojo, y yo con rojo estoy representando la saturación de la imagen, el valor máximo que puede tomar. Fíjense que hay un montón de píxeles rojos, así que de esos píxeles no tengo ninguna información de intensidad. La verdad que esto puedo decir que es como una muy linda foto que puedo poner en la portada, puedo poner un graphical abstract en un póster, pero no es una imagen científica. Yo con esto no vamos a poder hacer ningún tipo de análisis. Entonces, planteemos los objetivos de esta clase. Va a ser, bueno, entender cómo se generan las imágenes digitales, cómo vamos a digitalizar la información que tenemos de la intensidad de luz en estas imágenes, y después hacer un puente entre los conceptos que tenemos sobre la resolución óptica con la resolución digital que vamos a ver ahora en las imágenes. Arranco con una definición bastante genérica que es qué quiere decir Biological Imaging o Bioimaging, y se refiere a cualquier técnica usada en biología. Es muy amplia. Nosotros normalmente estamos sesgados a las técnicas basadas en microscopía, bastante más sesgados a todo lo que es microscopía óptica. Microscopía electrónica también puede ser bioimágenes si uno está analizando muestras biológicas, pero hay otros tipos de microscopías como Scanning Probe, que puede ser microscopía de fuerza atómica, microscopía por rayos X, fotoacústica. Nos podemos extender aún más a otros tipos de imágenes que no sean necesariamente microscopía, como espectroscopía de masa, imaging por espectroscopía de masa, resonancia magnética, ultrasonido. Hay imágenes satelitales que también se consideran bioimágenes cuando incluye el estudio o el análisis de ecología, por ejemplo, o también fotografía si uno tiene bien descrito cómo va a adquirir, cómo es el proceso de adquisición de imágenes en fotografía. Bueno, esto se sigue extendiendo más y más. ¿Qué es una imagen digital? Una imagen digital en realidad no es nada más y nada menos que una matriz de números. Y cada píxel, que es lo que se llama el picture element, viene a representar el valor de intensidad en cada punto. Acá les muestro una imagen típica. Si empezamos a hacer zoom en alguna región de esta imagen típica, podemos ir viendo distintas estructuras, pero si hacemos mucho zoom, empezamos a ver esta estructura característica de los cuadraditos, que como
imagino que ya varios saben, la realidad no tiene esta forma de cuadraditos, es simplemente una representación digital que tenemos nosotros de la imagen que adquirimos. Y en realidad esta imagen es una matriz ordenada de los valores de intensidad registrados en cada punto. Em, Así que, ¿cómo definimos cada uno de estos píxeles? Bueno, lo que hicimos fue discretizar el espacio de alguna forma, o sea, cada una de estas columnas y filas corresponde a algún lugar en el espacio y además cuantizamos la intensidad en algún valor numérico. ¿Cómo se formaron estas imágenes? De alguna forma nosotros teníamos nuestro microscopio, sacamos nuestras imágenes y terminaron en la computadora con estas intensidades de píxeles. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Imagino que ya estuvieron viendo varias de estas cosas. De alguna forma nosotros irradiamos o excitamos la muestra, esta muestra emitió fotones o pasaron fotones por esta muestra y llegaron en algún momento a nuestro sensor. Esto generó alguna cascada de electrones que después se amplificó. Esta cascada amplificada de electrones, nosotros después hacemos una conversión de voltaje a un valor digital y nos guardamos estos valores de intensidad de cada píxel. Bien. ¿Cómo funcionan algunas de las cámaras que seguramente estuvimos usando para los microscopios? A grandes rasgos las podemos dividir en dos. Están las CCD o las CMOS, y consisten en un array de píxeles de estos sensores, en donde cuando los fotones impactan van a generar, van a generar acá algunos electrones que nosotros después vamos a pasar a leer cuántos electrones habían en cada uno de estos huesos, de estos mini sensores o píxeles. Em, Fíjense que una de las grandes diferencias entre CCD y CMOS es la velocidad. La CCD en general, para hacer la lectura de cuántos electrones hay en cada uno de estos píxeles, hay que hacerla píxel a píxel. Eso quiere decir que hay un conversor por cada uno de los píxeles, mientras en CMOS tenemos varios conversores por píxel y por tira. Entonces la lectura de toda esta tira es mucho más rápida y se puede hacer casi en paralelo en lugar de hacerlo píxel por píxel. Algunos puntos que quiero que nos llevemos de esto es que, primero y principal, estos sensores hay que energizarlos para hacer una lectura, o sea, van conectados a una corriente directa y eso va a generar un ruido de background. Vamos a tener un valor de fondo en todos estos píxeles. Segundo, eh, todos estos píxeles tienen un tamaño físico. En general, muchas cámaras rondan los 6 micrones, a veces hay de 3, a veces hay más grandes, depende de la cámara. Em, pero esto nos va a decir, nos va a servir después para calcular cuánto es el aumento que tenemos según de nuestro tamaño de píxel. Otra característica importante que ya les mencioné un poco es la velocidad en la que podemos sacar imágenes. Hay cámaras que son más rápidas que otras y la velocidad con la que saquemos la imagen también nos va a decir cuánto ruido vamos a tener en esta imagen que adquirimos. Y otro tema importante es lo que se llama la eficiencia cuántica, es decir, qué tan bien responde nuestro sensor a distintas longitudes de onda. Fíjense que un CCD típico en general responde muy bien a las longitudes de onda que rondan el verde, el naranja, pero a medida que nos vamos yendo a los colores rojos o a lo que sería el infrarrojo, la cámara responde cada vez peor. Lo mismo va a pasar si nos empezamos a ir hacia los azules o al ultravioleta. En estos colores, la respuesta de la cámara no es tan buena como en los verdes y en los amarillos. Eso es algo a tener en cuenta a la hora de elegir fluoróforos o elegir con qué colores vamos a trabajar en nuestro experimento. Em, y un ejemplo que a veces está bueno agregar, las cámaras, por cómo están hechas en general, son monocromáticas. Fíjense que esta responde a cualquier color, pero no les va a decir cuál es la longitud de onda del fotón que recibió, o sea, no les va a decir qué color está recibiendo. Sin embargo, ahí van a ver que algunos microscopios tienen cámaras que son a color, incluso, bueno, las cámaras del celular, por ejemplo, son a color, y lo que se suele hacer en esos casos es colocar filtros sobre cada uno de los píxeles para distintos colores. Entonces cada uno de los píxeles tiene una respuesta específica a cada uno de los colores y por interpolación o se pueden usar distintos algoritmos para reconstruir la imagen de los tres colores y así tener una imagen a color de lo que estaba viendo la cámara.
Bien, pasemos a ver las distintas características de las imágenes. Uno, como les había dicho antes, cómo discretizamos el espacio. Fíjense que nosotros lo que hicimos fue definir cada uno tiene un valor de cuánto está ocupando. Eso nosotros lo llamamos el tamaño del píxel. Pixel width, pixel height, dependiendo si vamos a ver la altura o el ancho. En general suele ser el mismo, suelen ser cuadrados los píxeles, pero hay algunos experimentos donde tienen, pueden tener otras formas. Em, Fíjense acá les estoy mostrando una imagen donde el tamaño de píxel es de 3,3 micrones. Prácticamente no podemos distinguir nada. Hay algunos píxeles que parecen tener algún color, pero no nos damos cuenta qué hay en esta imagen. Distinto es cuando el píxel, podríamos haber elegido un tamaño de píxel de 0,8 micrones de cada lado. Fíjense que ya empezamos a ver cierta estructura en la imagen. Daría la sensación que se trata de células, bueno, es más, acá está la pista, que en azul está el núcleo y hay algo alrededor del núcleo que está en verde y en rojo. Si vamos a un tamaño de píxel de 0,05 micrones, o sea, 50 nanómetros, fíjense que ya se puede notar mucho mejor la estructura que hay dentro del núcleo y además el tipo de organela que podría haber adentro del citoplasma. El pixel size es una propiedad digital de la imagen. Como vieron antes, la resolución es una propiedad que viene del sistema óptico que estemos usando. Ahora en un rato vamos a pasar a comparar el tamaño del píxel con la resolución. ¿Cómo modificamos el tamaño del píxel? Hay varias formas distintas. Si uno está usando cámaras donde el tamaño del píxel de la cámara ya está definido, excepto que uno saque la cámara y ponga otra y use otro tamaño de píxel, la forma para cambiar este tamaño vendría a ser cambiar el objetivo. Si uno usa un objetivo de 40 por, fíjense que la magnificación al ser más grande, en el sensor impacta la imagen de una forma mucho más grande, entonces el tamaño de píxel que nosotros tenemos en el mundo real termina siendo más grande. Esta es una de las formas que tenemos de controlar el tamaño de píxel cuando tenemos un sistema basado en cámaras. Fíjense que, imagino que después van a ver, cuando usan un sistema confocal o los sistemas de barrido, el tamaño del píxel va a quedar determinado por cómo muevan ustedes el láser mientras estén barriendo la muestra. Bien, bien. Acá también hay otras cosas a tener en cuenta que cambian en la imagen al cambiar el objetivo, pero bueno, ya las estuvo discutiendo Rodrigo en la clase anterior. Veamos un poco la discusión esta de resolución versus el tamaño de píxel. Como yo les dije antes, el tamaño de píxel lo podemos definir, depende de la cámara, va a depender del objetivo que estemos usando. Em, Acá les estoy mostrando dos imágenes que fueron adquiridas con un sistema óptico distinto, o sea, la resolución era distinta, pero el tamaño de los píxeles es la misma. Fíjense que en la imagen de arriba la resolución es más alta, se puede ver la estructura que hay adentro de la imagen. Es más, si uno traza acá una línea y vemos la intensidad en cada uno de los píxeles que corta esta línea, vemos que hay un vallecito, o sea, podemos distinguir que acá probablemente no haya estructura y esto sí tiene esta forma más como de hilo en la imagen. Em, pero si pasamos a una imagen en donde la resolución es más baja, prácticamente no se nota nada. Yo acá en realidad hay la misma cantidad de píxeles de puntos que en la imagen de arriba, pero la resolución al ser más baja no se nota ese valle y es muy difícil ver que realmente hay un objeto ahí abajo. Entonces la resolución es inherente al sistema que estamos usando para sacar las imágenes. Depende de la óptica que estemos usando. ¿Hay un tamaño de píxel óptimo? Sí. Fíjense que, como ya estuvieron discutiendo, si nosotros queremos resolver objetos, para resolver dos objetos distintos queremos ver la separación entre ellos. Y para eso necesitamos poder tener suficientes píxeles adentro de cada uno de estos discos de Airy como para poder distinguirlo. Acá podemos usar un teorema que viene ya desde hace varios años, viene ya de los telégrafos, em, en donde decíamos, si nosotros tenemos una señal que varía en el tiempo, o en este caso que varía en el espacio,
nosotros queremos poder captar tantos puntos como dos veces el periodo de la variación de esta señal. Fíjense que acá figura en rojo los puntos que nosotros adquirimos y en azul la señal real. Si nosotros adquirimos pocos puntos por cada ondita, por cada variación que hay en la señal, como pueden ver en estos casos, cuando queramos reconstruir la señal, vamos a ver lo que está graficado en la línea punteada en verde. Si nosotros adquirimos al menos 2 puntos por cada uno de los periodos de esta variación, o sea, en cada una de estas onditas queremos meter más de 2 puntos, vamos a poder reconstruir bien y fiel a la realidad cuál es la señal que tenemos abajo. Pero para eso yo quiero primero retrucarle las preguntas y pensar cuál es la pregunta científica que ustedes quieran responder. Acá les voy a mostrar dos casos en donde esto queda bien, bien pasmado. Fíjense, imagínense que su pregunta es: tengo un experimento con núcleos en donde tengo una tinción que la voy a ver en un falso color de cian y otra tinción vista en un falso color magenta, y quiero ver cuando tengo las dos señales superpuestas o qué cantidad de núcleos tengo con cada tipo de señal. La resolución que estoy usando acá es de, si no me equivoco, es de alrededor de 200 nanómetros, 100 nanómetros. O sea, es muy buena resolución. Fíjense que puedo notar toda la estructura dentro del núcleo. Si yo hubiese hecho el mismo experimento y la imagen la adquiero con una resolución de medio micrón, un micrón, yo todavía puedo distinguir muy bien los núcleos y todavía los puedo contar. Esta imagen me va a resultar más liviana, más rápida de analizar, más rápida de cargar, ocupa menos espacio de disco, es más fácil de transferir. O sea, ¿cuál es la resolución ideal? Va a depender de la pregunta del experimento. Si yo quiero ver la separación entre los núcleos y si los núcleos están separados por 200 nanómetros, con tener una resolución de más de esos 200 nanómetros, me va a alcanzar para distinguirlos. Ahora, si yo lo que quiero es contabilizar estructuras que están adentro de las células, cosas que son subcelulares, y quiero contar esta cantidad de puntos que veo acá, si acá la resolución de esta imagen es la mitad de esta, o sea, yo tengo por cada píxel que hay acá, perdón, por cada 2 píxeles que hay acá, tengo un píxel en esta imagen. Fíjense que en este punto, por ejemplo, me va a costar mucho distinguir cuántos puntos había en esta tira que hay acá. Sin embargo, acá yo puedo hacer una estimación de que hay al menos 3 puntos. En este yo puedo ver 2 puntos, acá con suerte detecto uno. O sea, en estos casos yo voy a querer llevar al máximo o sea, tener al máximo la resolución óptica y que la imagen digital tenga un tamaño de píxel que se condiga con eso. O sea, que al menos sea la mitad de la resolución que calcularon para el microscopio. Si el tamaño de píxel es al menos la mitad de la resolución del microscopio, quiere decir que yo voy a tener al menos 2 píxeles en el tamaño de una resolución. Se condice de nuevo con este tamaño óptimo que yo estoy buscando. Si la separación de mis núcleos es suficientemente grande como para poder usar una resolución baja, alcanza con por ahí tener 400, 500 nanómetros de tamaño de píxel. Bien. Pasemos ahora a la pregunta de discretizar la intensidad. Ya hablamos del espacio en X y hablemos un poco de cómo estamos discretizando la intensidad. Para eso lo que se usa es definir el bit depth, o sea, cuántos valores en escalas de grises le voy a asignar a cada uno de mis píxeles. Fíjense que yo puedo ir tan bajo como decir un bit por cada uno de los píxeles. La cuenta que hay que hacer es 2 elevado al número de bits que yo haya destinado, o sea, en este caso 2 a la 1 son 2. Los colores que yo voy a poder elegir en este caso son blanco o negro. Fíjense que en una resonancia magnética donde yo adquiero con este nivel de bit, voy a ver o corresponde al fondo o corresponde al frente. Sabemos que en realidad no hay hueco o no hay, debería haber algún líquido o algo adentro de esta tomografía, pero por la cantidad de bits que le asigné no vamos a ver nada. Digamos ahora, subámoslo uno más, le voy a asignar 2 bits, o sea, 2 al cuadrado, son 4 valores de grises. Fíjense que empezamos a ver más estructura adentro de la imagen de la cabeza. Podemos seguir subiéndolo, podemos decir, bueno, le vamos a poner 16 bits a la imagen. Fíjense toda la estructura que podemos ver adentro de esta tomografía.
Acá hay una imagen un poco más caricaturesca de cómo es la cantidad de bits que le podemos dedicar a la imagen. Fíjense que a medida que vamos subiendo la cantidad de bits, la calidad y la resolución, el detalle que tenemos es mucho mejor. También el espacio que va a ocupar el disco. Cuanto más bits le ponemos a la imagen, más espacio va a ocupar en disco, más difícil nos va a ser cargarla a la hora de quererla ver en un software, al analizarla, transferirla, guardarla. Em, ¿Qué nos dicen estas intensidades de las imágenes? Porque hay un montón de información acá. Nosotros podríamos construir, por ejemplo, un histograma. Fíjense, para el histograma no importa el orden de los píxeles y decir, bueno, vamos a hacer un histograma de la cantidad de veces que aparecen los distintos valores de intensidad en esta imagen. En una imagen de campo oscuro, en general vamos a ver esto, muchos píxeles que corresponden al fondo y los valores de intensidad, al estar esparcidos en muchos valores distintos, termina siendo con este hombro bastante amplio que va de más o menos desde los 70, 80 hasta 250 y algo. Em, si nosotros tuviésemos una imagen de campo claro, lo que termina pasando es la inversa. Muchos píxeles que son muy brillantes y están agrupados en los valores más intensos de la imagen y los valores que son más oscuros terminan estando agrupados en los valores más tenues. Bueno, pero además de eso, si empezamos a mirar el mínimo y el máximo de estos valores, nos va a estar diciendo cuál era el valor de fondo, cuál era la oscuridad que teníamos en estas imágenes, cuál era el valor máximo, cuál es la cantidad de bits que teníamos dedicados. Fíjense que esta imagen no puede ser de 8 bits porque 8 bits tiene como máximo 255 de valor y esta imagen tiene 3455, así que seguro tenía más de 8 bits. Eh, Bien, otras características que podemos ver, y acá es donde quiero separar lo que es la visualización de la imagen de los valores de intensidad de la imagen en sí. Van a ver que en software como Fishy, por ejemplo, pueden ver lo que sería el brightness y contrast, el brillo y el contraste, que es la cantidad de luz que hay en una imagen, y el contraste, que es la máxima diferencia entre las intensidades. Si uno abre el panel de brillo y contraste en Fishy, se les abre una ventanita chiquita como esta y pueden jugar con el mínimo, el máximo o el brillo y el contraste. Estos, si miran, al mover el mínimo, por ejemplo, el brillo y el contraste se van a mover al mismo tiempo. Así que estos parámetros no están completamente desacoplados, depende uno del otro. Pero esto les va a decir el color más oscuro de la imagen, a qué número está asignado, en este caso al cero, y el blanco más intenso de la imagen, a qué número está asignado, que en este caso es 1900. Yo podría haber apretado auto y eso les va a cambiar los valores de intensidad del mínimo y del máximo. Y fíjense que en el caso de esta imagen, el color más oscuro está asignado a 201 y el más intenso a 1291. Fíjense cuánto mejor se ve una imagen que la otra, o por lo menos nosotros la distinguimos mucho mejor, pero los valores de intensidad de esta imagen no cambiaron, excepto que aprieten el botón Apply, que les va a salir una alarma y les va a decir, tengan cuidado que estos valores va a modificar el valor de la imagen. Si ustedes aprietan Apply, les cambia los valores de intensidad de la imagen y esto después pasa a ser imposible de analizar porque nada, explota todos los valores para ocupar el rango que ustedes hayan elegido y puede subsaturar y saturar en distintos lugares. Bien, hasta ahora nos enfocamos mucho en imágenes de dos dimensiones. Fíjense, esta imagen, por ejemplo, tiene 408 por 406 píxeles, pero una imagen en realidad puede tener más dimensiones. Yo en algún momento les mencioné una imagen color, una imagen, las imágenes de fluorescencia, o cuando sacan distintos canales, van a tener más colores. Eso ya les está agregando una nueva dimensión a la imagen. Son, como vamos a ver ahora, son matrices que están puestas una atrás de otra. En el caso de RGB o imágenes a color, lo que estamos haciendo es tres matrices, una que corresponde al rojo, una corresponde al verde, una que corresponde al azul, una atrás de la otra, y después buscamos alguna forma de representarlas. Pero en realidad podemos separar las tres imágenes como tres imágenes en escala de grises distinta. Imágenes a color
también las podemos deconvolucionar o podemos hacer una deconvolución de colores para separar en otras escalas de colores, como por ejemplo lo que sería hematoxilina, eosina y el sobrante. Para los casos que hacen patología, estas desconvoluciones suelen ser bastante útiles. Eh, bien, en el caso de fluorescencia, también nuestro detector en realidad adquirió tres imágenes monocromáticas que son independientes y estamos buscando una forma de representarlas. En este caso, muchas veces elegimos el color correspondiente al fluoróforo. Solemos tener un fluoróforo en el rojo, uno en el azul o en el verde. Em, pero la verdad es que podríamos agarrar este canal y decir, bueno, la vamos a poner en escala de cian porque nuestro ojo responde, nuestra visión responde mejor a estas diferencias. O si queremos resaltar diferencias entre el fondo oscuro, valores intermedios, valores brillantes, por ahí usamos esta escala que se llama magenta. O si estamos en el microscopio, yo les recomiendo muy fuertemente que usen una escala como Hilo o el Range Indicator, que les va a pintar de azul todos los valores que son cero y de rojo todos los valores que son iguales al máximo. Así pueden ver qué píxeles están subsaturados y qué píxeles están saturados. Y de esa forma, en el microscopio pueden corregir rápido los parámetros que necesitan para la adquisición. Estos distintos escalas de colores se llaman lookup tables o LUTs. Definen cómo la imagen se ve, pero los valores originales de la imagen no van a cambiar. Solo cambian los colores y cómo lo interpretamos. Por eso les recomiendo que cuando quieran mostrar una imagen en póster, en algún grupo, alguna reunión, si pueden ir por colores que sean más amigables para daltónicos, nada, está bueno que los elijamos, como por ejemplo elegir cian, magenta y escala de grises, y de esa forma hacen más ameno la visualización. Bien, los taladré con un montón de información y cosas de las imágenes. Pero después, toda esta información y toda esta forma de adquirir las imágenes hay que llevar registro. Em, es más, yo me concentré o les fui hablando de dos, tres dimensiones porque les hablé el XY y lo que sería los distintos colores. Hay más dimensiones para la imagen. Porque, como van a ver, nosotros podríamos haber hecho adquisiciones a distintos zetas, o sea, con distintas profundidades o moviendo el plano focal en nuestra muestra en particular con todos esos colores. O sea, le estamos agregando una cuarta dimensión a la imagen. O podríamos haber hecho la adquisición de este volumen 3D de los distintos colores en distintos momentos y ver la evolución de algún proceso en el tiempo. Eso quiere decir que le agregamos una quinta dimensión a la imagen. Bien, una imagen tiene como máximo cinco dimensiones. Algunos software les va a decir que tiene una sexta dimensión porque ponen varias imágenes adentro de un archivo, pero la verdad es que cada imagen tiene como máximo estas cinco dimensiones. Em, ¿Y cómo llevamos registro de toda esta información? Bueno, la metadata. Es importantísimo que todo esto quede guardado en la metadata de la imagen. Además de los valores de los píxeles de cada uno de estos puntos, todas estas imágenes, todos estos archivos tienen esta metadata. La podemos dividir en tres, podemos guardar información que refiere al experimento, como por ejemplo qué fluoróforos, qué tinción, qué químicos estuvimos usando, qué tratamiento le pusimos a la muestra, de qué muestra es, qué tipo de células son, etcétera. Información de la adquisición, qué microscopio se usó, qué usuario fue el que adquirió la imagen, cuál es el tamaño de píxel, los filtros que se estaban usando, etcétera. Información de tipo analítica, algunos software de por sí pueden aplicar una deconvolución o pueden hacer un stitching cuando hacen una imagen tipo mosaico, que van haciendo un barrido de la muestra. Tengan cuidado que no todo es automático. Siempre hubo alguien atrás que se sentó a configurar el microscopio. O sea, si ustedes tienen un microscopio ad hoc, que no sé, recibieron alguna donación y lo tienen puesto en el laboratorio, hay alguien que se tiene que sentar a configurar todo el microscopio para que cuando se adquiera la imagen, la metadata sea la correcta y se refiera a todo lo que realmente está seteado en el microscopio. Y acá tiene una imagen de cómo se ve desde Fiji esa metadata. Van a ver también que hay un montón de formas de guardar estas imágenes. Algunos formatos son propietarios, como por ejemplo ND2 de Nikon, LIF de Leica, los OIS de Olympus, CZI para los de Zeiss. Em,
Algunos son formatos generales, como JPG, PNG o TIFF o HDF5, y acá empezamos a ver varias diferencias, como por ejemplo, algunos formatos permiten guardar metadata, algunos formatos comprimen la imagen, los propietarios depende cuál se use. JPG siempre comprime la imagen y lo comprime de una forma que se pierde información, haciendo que después sea prácticamente imposible analizarlo. JPG, PNG no pueden guardar, si no me equivoco, creo que no guardan stacks, pero tampoco guardan metadata, así que es imposible después registrarte qué microscopio vino, cuál era el tamaño del píxel, ese tipo de información. TIFF les va a permitir guardar la metadata, a veces se puede comprimir, hay que tener cuidado qué algoritmo se usa. Después vamos a ver a qué me refiero con Random Access. Les recomiendo muy fuerte que empiecen a ver los formatos que son de Open Microscopy Environment, o sea, OME, Open Microscopy Environment, es sí una convención, es un grupo de gente que discute cómo tiene que estar guardada la metadata y seguir una convención para que a la hora de analizar las imágenes sea fácil recuperar toda esa información. Em, Bien, ¿a qué me refiero con Random Access y imágenes piramidales? Las imágenes piramidales es algo muy parecido a lo que pasa con las imágenes en Google Maps, en donde se guardan en archivos o en pedazos de archivo separado las distintas resoluciones. Y además guardar la imagen en distintos pedacitos y dejar registro de en qué lugar del disco quedó cada pedazo de la imagen, o sea, nos permite hacer algo que se llama Random Access. De esa forma, acceder y poder visualizar las imágenes que por ahí son demasiado pesadas, termina siendo muy rápido porque uno desde el software ya sabe de antemano qué resolución necesita para visualizar lo que queremos mostrar y además en qué lugar del disco está la información que necesitamos. Bien, los taladraré con un montón de información de los distintos tipos de archivos, los formatos y todo. ¿Cómo eligen qué archivo? Bien, les propongo algunas reglas. Primero y principal, las imágenes originales crudas en el formato propietario. Y eso en un backup como corresponde. No es un disco externo que viaja por todo el instituto o que viaja de un país a otro. No es un disco externo. Un buen backup que esté en algún servidor, que sepan que tiene varias copias en distintos lugares. Segundo, los archivos con los que vayan a trabajar, si son pequeños, pueden trabajar con TIFF o por ahí les recomiendo OMETIFF, porque de esa forma saben que la metadata es de fácil acceso y sigue una convención. Si tienen archivos muy grandes, pueden ir por HDF5 o hoy en día les recomiendo muy fuerte que empiecen a usar OMESAR, que les va a resultar fácil para ver la imagen en muchos de los software más nuevos, bueno, incluyendo los plugins de Fiji, em, y además la metadata es de fácil traqueo. ¿Cómo pueden hacer para ver todos estos archivos, todas estas imágenes? En Fiji van a ver que ya viene con el plugin de Bioformats, que les lee prácticamente cualquier formato de imágenes típico de microscopía. Eso ya viene por defecto en Fiji, no viene por defecto en ImageJ, pero sí en Fiji. Para los que estén más inclinados a programación y estén buscando un paquete para usar, les recomiendo BioIO. Está surgiendo ahí armándose, pero ya está bastante robusto y es una forma de abrir imágenes prácticamente de cualquier tipo. ¿Conclusiones o mensajes para llevarse? Lo principal, las imágenes son matrices donde discretizamos el espacio y la intensidad. Cada uno de los voxeles representan cuál fue el valor de intensidad en un punto específico de X y Z, o sea, en algún punto específico del espacio, en algún canal y en algún tiempo específico. O sea, ahí están las 5 dimensiones. La metadata es crucial para entender cómo se construyeron estas matrices. Así que es importante no perder esta metadata en los distintos pasos de análisis. Y tengan cuidado que hay algunas operaciones que alteran los valores de los datos y no solo la representación de la imagen. Y fíjense que siempre vuelvan a la pregunta científica original. Sepan cuál es la información que quieren distinguir elucubrar en las imágenes que estén adquiriendo, porque eso les va a decir cuáles son los parámetros para adquirir la imagen. Fíjense, si yo ya de por sí sé que quiero distinguir estos dos,
la persona y este perro, tengo que definir bien el tamaño de píxel desde el principio. Les dejo un par de recursos extra para usar. Les recomiendo muy fuerte ImageSC para hacer preguntas. Es un foro. Van a ver que están los desarrolladores de Fish y QPath, de muchos de los software están ahí. Un par de libros de análisis de imágenes y clases de YouTube, por si quieren seguir. Glovías es la Sociedad de Analistas de Bioimágenes y también tiene una base de datos de analistas, así que si necesitan ayuda, no duden en buscar en esta base de datos a quien tienen cerca y encuentran ahí el contacto. Acá tiene un video de Omezar que también les va a venir bien. Imagese, lo voy a recalcar de nuevo, es excelente para hacer preguntas. Se pueden hacer un usuario, acá tiene una guía de cómo hacer las preguntas, un poco de comunidades y siempre pueden presentarse acá en el welcome. Les dejo acá mis datos de contacto por si quieren contactarme o ver algo. Si tienen dudas. Bueno, Agustín, muchas gracias. No sé si sentís los aplausos porque creo que se acopla, pero te están aplaudiendo por acá. No. Se acople cuando hay un sonido fuerte, viste que se cancela y los aplausos nunca se sienten para Sí. las personas que están No, hablando. no, lo filtran. Lo filtra, ahí está. Lo filtramos. Bueno, entonces, a ver, no sé si por acá tienen alguna pregunta. Por Zoom hay preguntas. Sí, quería ver si acá los compañeros están un poco tímidos, que recién arrancamos. Pero bueno, vamos entonces a empezar con las preguntas por Zoom. Decinos, Marcos, nomás. Agustín, Carolina pregunta, número uno, dice, ¿por qué para imágenes obtenidas con fluorescencia es mejor usar cámara monocromática? Bien. En general, para los experimentos con fluorescencia, eh, uno intenta evitar que se solapen los espectros de emisión de los distintos fluoróforos. Muchas veces la adquisición termina siendo secuencial. Entonces, si uno usa una cámara color, como había mostrado acá, imagínense que uno tiene un fluoróforo que está en rojo o el típico, un fluoróforo como DAPI que va a estar en azul. Vamos a estar usando es menos de un tercio, es un cuarto de los píxeles van a ver el color azul. Los otros tres cuartos de los píxeles no van a estar viendo nada. O sea, si uno trabaja en fluorescencia y va a adquirir las imágenes así monocromáticas, termina siendo mejor trabajar con una imagen, con una cámara monocromática. Además, la respuesta suele ser mejor porque la fluorescencia suele ser bastante tenue. Entonces poner filtros adelante de todos los píxeles termina bajando la intensidad. Por eso uno termina trabajando con cámaras monocromáticas. Perfecto, gracias, Agustín. Una pregunta además de que Carolina dice, por favor, explicar la tecnología de píxel extendido. ¿Píxel? ¿Cómo? No se entendió. Extendido, de píxel extendido. No sé bien a qué se refieren. ¿Es binear píxeles? De píxel extendido, no sabría decirte qué. Bueno, ahí Ah, Carolina, si volvió, se quiere explicar un poco más, puede abrir su micrófono. Buenos días, ¿cómo están? Sí, gracias. Es que en Olympus hay una cámara última que es de 12 megapíxeles, pero indica que tiene la posibilidad de tener píxeles extendidos. Me explico, en cada cuadro del píxel, ella tiene la posibilidad de tomar más de los siguientes cuadros, casi la mitad del siguiente píxel, de manera que esos 12 megapíxeles que indica la cámara que tiene puede llegar hasta 40 o un poquito más. Quería saber si de pronto sabes acerca de esta tecnología de píxel extendido. No, no, no conozco esa tecnología. Sí, lo que a veces se hace es binear píxeles, es decir, en lugar de dedicar un único píxel,
em, a un solo valor de la matriz, juntar, por ejemplo, en general se juntan por ahí 4 píxeles, y eso lo que termina haciendo es, por un lado, va a bajar el tamaño el pixel size de la imagen, termina siendo más grande, pero al estar colectando fotones de un área superior, la intensidad que se colecta en cada uno de esos es más grande. Imagino que el píxel extendido debe venir por ese lado. Poder extender el área esta usar valores de los píxeles vecinos o alguna región del chip que esté en el píxel vecino. Ujú. em, Debe traer asociada alguna característica o algún problema de ruido o de señal, y por eso no viene por defecto. Pero no, Ok, no conozco la del píxel extendido. ok, perfecto. Muchas gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Hay otra pregunta también de Janine. Cuanto más saluda a Agustín, dice que Sí, ya te escuchó otras veces. Dice, ¿cómo sí, puede sí, sí. distinguir entre una imagen de microscopía y una imagen de IA? Y la segunda pregunta, Uh. ¿cómo instalo el Fiji en mi MacBook? He intentado varias veces. Una imagen de microscopía de una imagen de IA. No sé, ¿alguien se dio cuenta que esta imagen no era de microscopía y era una imagen de IA? Oh, no nos dimos cuenta, ¿no? No. Bueno, O ahí si te sea, acercás, puede ser, sí, un poco. sí, sí, hay cosas muy raras acá. Ah, Eh, sí, los puntos esta imagen finos. fue hecha con Gemini, es más, no es por nada, pero si miran acá estaba el Ah, watermark de Gemini, así que esa es una forma. ah, de Em, darte cuenta, sí, por una Esta finura. imagen está hecha por IA. No, no hay, depende de la inteligencia artificial que se haya usado, cómo fue entrenada, cómo fue la generación. A veces se pueden detectar, muchas veces no se pueden detectar. Em, Pero la pregunta también es un poco ¿cuál es el objetivo de distinguirlas? Sí, uno espera, nada, que la gente sea fiel, y cuando hacen las publicaciones, que nada, que esté todos los datos. Cuando hay muchas imágenes, que es lo que debería, hoy en día, cuando uno hace una publicación, los datos deberían estar libres, deberían ser de libre acceso, y ahí en tener muchas imágenes y muchos datos, suele ser un poco más fácil empezar a detectar cuáles son las imágenes de IA, porque empiezan a ver estos problemas o estos defectos en algunas imágenes que se ve medio raro. Ahí están estos artefactos. La metadata es otro lugar que por un lado es fácil de falsear, pero por otro lado también deja picando cuando las cosas están hechas por IA. Eh, no hay una forma muy fácil. Hay gente que está entrenando redes neuronales para distinguir entre una imagen real y una imagen de IA, pero al haber cada vez más de estas redes, también mejora cada vez más las imágenes generadas por IA. Perfecto. No, yo hago un comentario. Yo hace poco utilicé Gemini porque aprendí que cargando la imagen que te pasan, te puede, analizando los metadatos, te avisa si fue modificada por IA, pero Mm, usando una IA, digamos. Me imagino capaz que en los metadatos está también. sí, Otro comentario dice, que comenta Sebastián, que me imagino que está relacionado con la pregunta, con el comentario o la pregunta de Pixel extendido. Dice, esa función que hace mención de la cámara Olympus de Pixel, pero no es resolución efectiva. Ahí se entrecortó un poco, No Marco, sé. lo que sí. estabas A diciendo. Yo ver, tampoco escuché. Capaz que puedes repetir. ahí repito.
Sebastián, él hace un comentario con respecto a la función que mencionaba la compañera de píxel extendido, y él dice que es eso de la cámara Olympus, se llama pixel shift o desplazamiento del píxel, pero no es resolución efectiva. Ah, Ok. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. sí. Sí, eso me suena más a Después, un tratamiento digital o electrónico, pero sí. sí, otra pregunta dice, ¿podrías explicar por favor estudios de casos donde se usa el image learning? ¿En qué afecta el imagen de la imagen, el análisis, perdón, en qué afecta el análisis de la imagen, el tener una imagen tan grande? ¿En qué caso se usa el image? ¿Cuánto? Image large, dice. ¿En qué afecta esto en el análisis de la imagen, el tener una imagen tan grande? No, tampoco lo entiendo. ¿A ¿Qué quiere decir? qué se refiere con ¿Cuál es image la large? pregunta? Em, Capaz que No sé vamos a si... tener que cortar ahora porque nosotros acá tenemos también el práctico y tenemos que almorzar. Entonces, en realidad, lo que les íbamos a pedir es que si las Ah, preguntas que están en el chat, si después se las mandamos a los docentes y las contestamos más tarde. ¿Sí? Bueno, Perfecto, sí. bárbaro. Entonces, Agustín, te agradecemos mucho por tu charla. A las personas que... hay otros aplausos que no escuchaste, pero tenés otros aplausos. Y bueno, las personas que están en el Zoom, nos despedimos hasta mañana. Ahora ya terminamos con los teóricos por el día de hoy. Y nos encontramos mañana en realidad nosotros arrancamos 9:30, como habrán visto en el programa, pero los teóricos en sí empiezan a las 10 porque primero vamos a hacer una ronda de presentaciones acá en los participantes que están presenciales. Así que bueno, muchas gracias por el día de hoy a todos los docentes y nos vemos mañana. Gracias a todos, la audiencia virtual.